Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Welcome to Why Peatlands Matter for Food Security. I'm Jeremy Van Loon. I'm the team leader at C4, and I'll be moderating this session today. Thanks so much for joining us. We've Hay got a very full muchísimas session buenas oportunidades para to poder get through and continuar hear from a hablando de fantastic este number of esteemed tópico. speakers. Nosotros So tenemos as I un mentioned, we have a buen very esteemed panel panel de today cuatro from 4 continents continentes spanning all the y major nuestra tropical forests globally. conversación se va a Our dividir discussion en is going tres to be divided into secciones. three sections. Vamos primero a First, we'll hablar de listen los to community representantes de las representatives about their comunidades experience in eh, living a in and tra- managing peatlands on the y ground. después vamos a And then hablar we'll con have a dos discussion científicos with sobre scientists las about tierras peatlands de and the research that they're doing. And pantano, finally, y our después last group, vamos we're a very hablar lucky con to have cuatro four representantes de senior gobierno de representatives of Perú, governments in Peru, Indonesia Indonesia, the y de las dos Democratic Republic of repúblicas del Congo, and the Congo. Republic of Congo. Y yo ahora So in no the les interest voy a of time, we're not going to presentar a introduce todos, everybody here. y sino I'll just que make vamos a some hacer brief algunos remarks at the beginning of each comentarios section para just to let decirles everyone know quiénes who están is speaking. hablando. But if you would like to Y see tenemos their full aquí bios, unas their biografías impressive muy bios, you interesantes que can read están those on the disponibles en las website páginas web. or on the ITPC Y website at con, tropicalpeatlands.org. vamos ahora With that, a we're now pasar going un to video show you breve a very brief video, and y volveremos con ustedes en unos we'll be minutos. back shortly. ¿Por qué importan las tierras bajas, los pantanos? Porque un pantano saludable ofrece un apoyo crítico a la seguridad de la comida y de la subsistencia. Es fácil encontrar peces, reptiles, recoger maderas, pastos y no hay que recurrir a las maderas forestales. Tradicionalmente las comunidades locales entienden la ventaja de estos pantanos y también entienden los riesgos importantes que surgen de las nieblas. Y estos conocimientos también nos ayudan a entender las habilidades del carbón. Hay que proteger estos pantanos de su degradación. Y hay que recordar que las comunidades necesitan opciones viables para subsistencia y seguridad alimentaria. Esto fue una introducción pequeña para mostrarles algunos pantanos y quiero darles un panorama general. Estos pantanos históricamente se han visto como tierras desperdiciadas que estaban esperando entrar a tener alguna vida más productiva, pero a medida que aprendemos más, entendemos que son parte del ecosistema y que son muy valiosas para el planeta. Y entendemos más del secuestro de carbón y los servicios importantes en cuanto a agua, alimentos y también y sabemos que hay tensiones en cuanto a la tensión de alimentos y sabemos que vamos a tener 10.000 millones de personas para el 2050 y vamos a tener que tener medidas importantes para poder satisfacer nuestros objetivos. Acá estos pantanos tienen un papel importante. Hubo una resolución de las Naciones Unidas para su protección y restauración. Y este trabajo se formó por una comisión del 2016 y para acelerar junto con otras asociaciones la comprensión de estos terrenos bajos, estos pantanos, y se utilizan para alimentos, para agricultura, y también si se requiere la utilización de estos terrenos, hay que utilizarlos de manera correcta. Y volvamos ahora a nuestra conversación. Nuestra primera conversación será un grupo de los representantes de aquellos del pueblo de Dompas, de la isla de Sumatra, un grupo de agricultores que han estado involucrados en la restauración. Tenemos acá las cuatro personas y
Y with tenemos Dia también a Dia, Kusitoloka from y C4. tenemos del We also have Congo from the a Democratic Republic of Congo, Jean Georgine Lobengo, Mwamba de una Lobengo. asociación She's with femenina, the y de la Pygmy República Association. del Congo And tenemos from a the Gerald Republic of Congo, we Bondeco, have que es Gerard Bondeko, el Assistant coordinación Community para la Coordinator for coordinación de vida Wildlife salvaje. Conservation Society's Bienvenidos a Lastay Community todos, y Reserve para Project. So welcome comenzar, to all of you. yo And espero to start us off, I was hoping that que, we could que have el grupo pueda the comenzar, Donpas el group grupo de start Donpas pueda and explain very explicarnos cómo briefly, es tell us about su your landscape, tell us panorama y about the cómo son los peatlands in your pantanos en su region. región. Over to you. Tenemos aquí una pantalla o el grupo. Donpas Group, do you want to start? Sebelumnya di daerah Desa Dompas ya cukup bagus sebelum hutannya dirambah. Está hablando en un idioma local. Kita mencari kehidupan di Desa Dompas melalui hutan. Saat ini hutan sekarang udah nggak ada, jadi lahan gambutnya terlalu kering. Y Día, por favor, si nos puede ayudar y explicar lo que se ha dicho. Los bosques forestales en la zona de Donpas, toda esta zona forestal ha sido dañada y la comunidad local tiene dificultades para sobrevivir y no está en las condiciones del bosque, y tampoco los pantanos están en las condiciones en que estaban. Y señor Georgine, por favor, ¿nos puede hablar de los pantanos en tu región? Over to you, Georgine. ¿Hay alguna dificultad técnica? Difficulties on that front. Pedimos a Gerard ahora, We can also entonces. go to Si Gerard. Gerard puede Gerard, comentar are you sobre there? los Can you tell pantanos, us las about tierras the bajas en tu peatlands región, in your por favor. region? Go ahead and unmute yourself. Merci, mesdames et messieurs, les organisateurs de ce forum. Muchas gracias por Forêt tropicale. pedirme que hable Mesdames et messieurs, sobre nous vous estos remercions terrenos. Gracias pour por la l'opportunité oportunidad que vous que nous nos dan offrez à para poder hablar parler de des los tropicales pantanos et tropicales, particulièrement des tourbières especialmente du los de la región del Lactilé. Je suis Me monsieur llamo Gérard Gerard Bondeco, Bontenco. comme vous l'avez présenté. J'interviens depuis Soy la activo réserve en la du lac reserva de la sur comunidad, la localité de Préda, qui est l'une des que localités una de las parmi les 27 localidades que de la compte la réserve. reserva, Et que la réserve y communautaire la du Lactilé, reserva c'est de une aire Lactilé protégée, está protegida qui est située au cœur même de la cuvette centrale du bassin en du Congo. la bacina del Elle Congo. est habitée par environ Hay 18 000 unos personnes. 18.000 habitantes, En majorité, sont des communautés de l'ethnie Bomi-Taba. especialmente por un Mais aussi, grupo étnico elle único, est habitée par y hay quelques membres también de la algunos communauté miembros de las autochtone. comunidades indígenas. Dans En la la réserve, reserva misma il y a une importante se participa de manera importante est occupée eh, à 49% de y forêts tenemos marécageuses 49 personas, en y partenariat nosotros, WCS trabaja junto con el gobierno de Congo para asegurar la conservación ecológica y la utilización de la biodiversidad de manera sostenible. Gracias. Great, merci, Gérard. Thank you very much. We'll try Y again Georgine, Georgine, si est-ce que por vous êtes favor là? Est-ce que vous está pouvez décrire, disponible, les tourbières chez vous? Can you si describe puedes the peatland? describir Please go ahead. las condiciones de su región, de las regiones bajas en su región. Un espace de la taille des Royaumes-Unis, présent des pays Congo, De altos
camino, RDC. países, Sous la des entendus República Democrática del Congo, ou d'hydro, marfer, accouche eh, d'air urbain, allant jusqu'à 3 mètres de hay profondeur también et cultivos constituant 1 vegetales, gigas pero hay tierras de carbone profundas que tienen muchas reservas de carbón, zone humide d'un seul tenant au monde. lo cual convierte a esta en una En zona muy RDC Congo, importante. les tourbières sont présentes dans las 5 provinces. En el Maïdombe, momento presente Mongala, tenemos estos pantanos Sud-Uban, presentes en 5 Touafa provincias et Équateur, avec une prédominance plus de y esto 50% representa dans la el province de 50% l'Équateur, está en la provincia del Ecuador qui est avancée par 4 grands y a bassins 4 bacinas principales hydrographiques d'Ilonga, de Longa, Ubonge, Chiampa, Ubangi, Ikelemba et Ruk. Rut, Un puits de carbone de 30 GT de CO2 contre 23,3 GT de CO2 pour la forêt. y para los bosques, Estimation para la foresta, leader dans la cartographie précise et hemos hecho un Enfer. mapeo. Great. Muchas gracias. Thank you very much, Georgine. It was very helpful. Merci. Quiero I'd like to now ask merci. Quiero pedirle al grupo que hable sobre los alimentos que están disponibles y que han sido cosechados en la zona de tierras bajas. ¿Qué alimentos están disponibles allí? John Pass? Nuevamente habla en un idioma local. Sí, Georgine, por favor, Georgine, maybe if you apaga could su mute micrófono. your mic, that's Don great. Paz, Don't pass, go ahead. Gejala pupuk tanpa apa kan orang bercocok tanam. Jadi sekarang ini kami pengen lagi suasana yang kayak gitu. Kalau bisa pemerintah dalam negeri maupun luar negeri membantu untuk bercocok tanam kayak gitu dulu lagi. Itu yang kami rindukan sekarang nih, Bu. muchas gracias. Thank Sí, you. por And favor, Dia, can you, share with puedes us, compartir esta idea. in English? Había anteriormente muchos alimentos que podían ser plantados tanto en la zona de pantano como en la zona forestal, pero ahora es muy hacer esto actualmente. Anteriormente esto se hacía, este cultivo, pero ya no es posible y esperamos que el gobierno pueda establecer programas de ayuda. Gracias. Thank you very much. Y si Gerard, Maybe por we can go favor, now to, Gerard. nos Gerard, puedes hablar de can you los tell us a little bit alimentos about en the tu food zona, en in, los in your pantanos area, in the allí. peatlands there? La nourriture et ce qu'on peut manger là-bas, chez vous. Merci. Muchísimas gracias. Je Brevemente vais très rapidement les vous voy a presentar présenter la diversidad de alimentos que podemos encontrar en las zonas bajas. Tenemos peces Il y a du poisson qui est trouvé à partir de que la pêche. se Il pescan, y por a supuesto. la viande Tenemos d'animaux animales sauvages, salvajes que proveen qui alimento, est obtenu à partir de la que chasse. se obtienen por medio de la Il y caza. a les produits forestiers non ligneux Tenemos du genre productos, miel, otros productos en el fruits, bosque que noisettes no son sauvages, madera. Tenemos qui font miel partie des activités y de otros cueillette. productos salvajes que Ici, pueden comme vous le ser voyez, il y a recogidos. également les larves, Ustedes dont les pueden chenilles ver et les larves acá d'anetons. los Il
Il y a los également huevos de los gusanos, enfin, de la viande domestique tenemos carnes qui est obtenue à tradicionales partir d'un élevage à petite échelle autour des villages. que viene de los distintos Voici pueblos. cette diversité Tenemos una d'aliments diversidad de qui sont productos souvent récoltés alimenticios et que disponibles está sur le paysage disponible en lactélé. nuestro terreno. Merci. Muchas gracias. Thank you very much, Gerard. C'est une grande diversité de Ah, nourriture. gracias. Thanks. Let's move on to Georgine. Georgine, est-ce que vous pouvez montrer ce qu'on mange Y para des Georgine tourbières también. chez vous? Can you tell us what food's available? The floor is yours. Pour nous les PA, pour nous les PA, Hablando de los les zones bosques forestières y de los pantanos, las zonas bajas, sont un son casi supermarché. como un supermercado. Nous récoltons Nosotros recogemos tout ce todo de que allí, nous todo lo que avons requerimos besoin, como producto comme alimenticio. aliments ou boissons, à commencer par l'eau, Agua, source de que es la vie. fuente de Il y vida, a aussi alimentos, des fruits frutos sauvages salvajes, avec haute teneur y también vitamina tenemos frutas E, del bosque que son altas en vitaminas, protéines qui entretiennent y notre todo esto es santé. bueno para la salud. Nous récoltons des Recogemos légumes, du miel miel, en las des raíces racines, graines et feuilles qui nous servent de condiments, mais y todo aussi esto es importante como du ingredientes. gibier Y tenemos et du carne poisson salvaje, pour peces, notre subsistance. y estos son una prioridad. Tout cela Todo esto est es aujourd'hui devenu rare avec l'exploitation con la foncière explotación des de los marchés mercados. avec les Bantous. Great. Thank you very much. Merci. Merci. Bueno, I wanted to go gracias. back to Y Gerard, Gerard, nos and, dijiste algo al Gerard, you respecto de told us los a little alimentos bit que about estaban the disponibles food en that tu was comunidad. available ¿Qué in your importancia community. tienen? How ¿Qué important are importancia se these? Quel est deriva de l'importance estos de ces aliments alimentos? dérivés des tourbières? Gerard, over to you. Bien, gracias Pour por cette question, su pregunta. pour nous, communauté du paysage lactélé, les aliments Bien, issus des tourbières sont los d'une importance capitale alimentos pour nous, provenientes de parce qu'ils plantas son assurent fundamentales para notre sécurité nosotros alimentaire porque avec nos la présence de l'eau permite asegurarnos dans les que tourbières. tengamos Donc, seguridad alimentaria y alimentos cette seguros présence de l'eau también, réduit además le- del agua, ainsi en que nuestro les eaux territorio. des rivières. Et les tourbières favorisent également La la production producción diverses espèces de d'animaux et alimentos, de poissons, pero qui sont sources de también protéines animales pour les communautés. por Il y a également ejemplo, disponibilidad de pescado, tourbières ¿sí? de favorisent peces para également poder la comer production pescado, des que es una buena fuente de proteína para nuestra diversité entre-temps población. des noisettes, Así que, le miel, además de lo que nos provee la selva, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, miel disponible, o también elles sont d'une importance capitale parcelas o porciones de tierra que se pueden cultivar para el crecimiento, para cultivar plantas que no solamente sean para el consumo humano como alimento, sino también por ejemplo, alimentar ganado o para utilizar con fines medicinales. Bien, pasamos a la comunidad de Don't Pass. Como parte de un proyecto de investigación se plantaron 10.000 ananáes, 10.000 piñas, para ver qué pasaba y por qué se eligió este fruto y qué resultados han tenido. Don't Pass, si están disponibles.
Creo que tenemos un poquito de demora, sí, de delay. A ver. A ver, Georgine, ¿nos puede usted, por favor, decir un poco sobre la importancia de la producción en las tierras en su comunidad? Bueno, históricamente, nosotros hemos utilizado la tierra para el cultivo, pero también hacemos caza, pesca, recolección de frutos. La gente lo que hace es cultivar la tierra para poder obtener alimentos. Y de allí viene también, de esa posibilidad, la independencia alimentaria. Y esto ha hecho que la gente sea menos nómade. En la mayoría de los casos, sin tener el derecho en el sentido moderno para utilizar esta tierra, pero lo cierto es que hay una escasez cada vez mayor de recursos. Bien, gracias. Quería saber si el grupo Dolphins nos puede comentar sobre su proyecto con las piñas o ananáes y su plantación de piñas o ananá. Or Dia, you could also just summarize what they were going to say if they're not available. Estamos aguardando el audio. The that being planted is agroforestry pineapple is a part of BCBFPR business models that is developed. Estamos aguardando el audio para retomar la interpretación. Oh, sí. A ver, no podemos oír a nuestros panelistas. Si pueden simplemente presentarnos un resumen. Bien, lo que se está haciendo es esta plantación como parte de este plan de negocios que busca que los individuos puedan trabajar en colaboración con la comunidad y con los socios. Vamos a ver si podemos lograr que ellas nos contesten desde Tampas. Okay, thank you. Dia, could you explain? They choose to plant pineapple because it's very easy to cultivate and also for being marketed. It's also easy to. Se está hablando en dialecto local. En un momento vamos a tener la interpretación. Sweet jam. Fantastic. Oh, that's great. Okay. Let's move on to the next question. I was hoping to get a brief description of how your community. Si podemos ahora oír la traducción. Bueno, elegimos plantar piñas o ananás porque son muy fáciles de cultivar y lo mismo que de vender, y que una vez que se las cosecha incluso también se las puede utilizar para hacer dulces o mermeladas. Bien. Siguiente pregunta es si nos pueden dar una descripción muy breve sobre cómo sus comunidades gestionan esas tierras. Bien, gracias. La comunidad de Latkili, y aquí con nuestro trabajo en la gestión del paisaje y las tierras, se hace a través del modelo tradicional. En nuestra comunidad, el acceso
a la utilización de los recursos naturales en estas tierras es tener en cuenta, bueno, cuáles son las actividades que tradicionalmente ya existen allí. ¿Es pesca, es caza, es la siembra o qué herramientas existen, si herramientas agrícolas existen para que puedan utilizarse? Y así es como se decide quién utiliza y dispone de los recursos naturales que están disponibles en esa región. Y entonces el jefe de cada comunidad tiene, el líder de cada comunidad tiene la capacidad de decidir si se va a realizar o no determinada actividad para la sustentabilidad y la subsistencia del poblado. Hoy, cuando comenzamos con las relaciones de marketing, vemos que el poder de estos líderes comunitarios se ha debilitado, que es un derecho colectivo a la tierra que ya no se aplica. Y eso impacta también las actividades de las comunidades locales, que no necesariamente se aprovechan. Por ejemplo, tenemos áreas y regiones que son están tan alejadas y tan aisladas que su actividad económica prácticamente es inexistente. Entonces, la forma en que se gestionan estos paisajes de pantanos es diferente. Bien, yo quiero decirle a la audiencia, al público, sí, que tenemos mucha traducción e interpretación que estamos utilizando. Tenemos una app con traducción que está funcionando muy bien, la tienen que descargar. Se llama Interactio. Está en la tienda de Apple o en Google Play. La descargan a sus teléfonos y ponen el código GLF BON 2020, o sea, en mayúscula G, mayúscula L, mayúscula F, mayúscula B grande, larga o chica, perdón, B grande o B larga, o NN 2020, y van a poder oír toda la interpretación en español o en inglés. Otra vez, el código es GLF BON, B larga ONN 2020. No quiero que nos pasemos de tiempo, pero sí quería que sepan cómo pueden oír lo que está pasando y lo que están diciendo los participantes. Lo que sí quiero es preguntarles a todos si tienen algún mensaje que quieran compartir desde, por ejemplo, cuáles son las políticas que se pueden implementar en relación con los paisajes en los que ustedes se encuentran. Harapan kami Desa Rompas A ver si ya podemos pasar a John Pass primero. bisa lagi mengembangkan desa kami buat contoh teladan bagi desa-desa lain akan datangnya ¿Nos dan oyen? membantu ekonomi masyarakat, bagaimana caranya bisa kami melanjutkan Desa Rompas ini Ok, yang sí, ahora los oímos. Por favor, adelante. itu. Terima kasih. Dia, if you could explain to us. Está en idioma local. En un momento le vamos a proveer la interpretación So al we español. hope that we can develop our village, continue to develop it, and be the example for the other communities. We hope to improve the economy as well as the welfare of our people. Great. Thank you so much. Very, very good message. Gerard, over to you if you can share any Sí, messages Dia, or por favor, calls ¿nos you may puede repetir en inglés? Bueno, nosotros esperamos que podamos asistir a nuestro poblado, que podamos compartir nuestras experiencias con otras comunidades para que puedan utilizar el proyecto como inspiración para mejorar la calidad de vida y el bienestar de su comunidad. Bien, a ver si tenemos aquí algún otro mensaje para quienes diseñan las políticas. Si
si tiene algún mensaje para quienes diseñan las políticas. Bueno, gracias por su pregunta. Sí, tenemos un mensaje que nos gustaría transmitir a quienes crean las políticas. En primer lugar, es que toman en cuenta la voz de las comunidades que viven en estos paisajes, porque la preservación y conservación de los ecosistemas de los pantanos es fundamental para la supervivencia de los bosques y las selvas, y para poder también garantizar la subsistencia y el bienestar no solo de las generaciones futuras, sino también de la generación actual. No puedo destacar en demasía la importancia de que quienes diseñan las políticas tengan en cuenta todas estas variables y la necesidad de mantener y conservar y preservar estas tierras, porque son fundamentales para nuestra supervivencia. Y por último, a Georgine, la última pregunta: ¿qué mensaje tiene para quienes diseñan las políticas? Les populations autochtones, une attention particulière doit être portée sur leur Bien, gracias. participation affective. Bien. Esas tierras tienen que ser tomadas como también un recurso para mejorar la situación de la calidad de vida, no solo de las comunidades locales, sino también de todas las comunidades aborígenes, para poder promover y alentar el apoyo no solo del gobierno y quienes redactan y crean las políticas, sino también otros actores, así como alentar la difusión del conocimiento tradicional del cual creemos todos podemos aprender. También nuestras comunidades desean tener los mismos derechos que las demás comunidades, para que se puedan gestionar estas tierras mejor. Así que creo que deberían darle a estas comunidades la oportunidad de compartir su conocimiento para que sea tenido en cuenta tanto por quienes redactan las políticas, sino también para que se tenga en cuenta a la hora de diseñar planes, estrategias y la labor de muchas otras organizaciones, para que se puedan generar los medios necesarios para la implementación de estos proyectos y estrategias. No tenemos los medios necesarios ni los recursos para poder concretar estos proyectos. A Georgine se nos congeló la imagen, así que a ver. Volvemos a Georgine por un momento. ¿Ya terminó Georgine o quería decir algo más? To our two researchers, and I'd just like to briefly introduce
Bueno, gracias, Georgine. Vamos a seguir avanzando y quiero agradecerle a todos los representantes de las diferentes comunidades por habernos acompañado en esta sección. Así que si los representantes de las comunidades pueden tenernos un poquito de paciencia y aguardar a que pasemos a los dos investigadores y luego al final de la sesión volvemos a ustedes, representantes de las comunidades, para que puedan también participar de la sesión de preguntas y respuestas. Pero bien, tenemos aquí a Gabriel Quijandría Costa y Dani Sidorejati, que son investigadores académicos ambos. Y vamos a comenzar con Susan. Y la pregunta es, parece que los pantanos son realmente terrenos muy difíciles para cultivar alimentos. ¿Y cómo se lo compara ecológicamente con suelos más secos? Me refiero a componentes minerales, etcétera. Bueno, sí, en algunos de estos pantanos tropicales son sistemas muy húmedos cuando se los crea, entonces tienen una gran cantidad de agua, pero además tienen un suelo que es muy ácido y en comparación con tierras secas que generalmente se utilizan para el cultivo agrícola, bueno, primero hay que tener en cuenta diferentes circunstancias. Una es que hay que instalar, por supuesto, sistemas de drenaje, porque hay que poder secar la tierra para que se la pueda utilizar para el cultivo. Y probablemente también haya que utilizar a diferentes componentes, ¿sí? Agregar e incorporar diferentes componentes de suelo, porque el suelo natural es muy poroso y es muy húmedo, entonces hay que agregar elementos que nos ayuden a hacerlo más estable. Entonces, está como sistema, como ecosistema, las turberas se pueden utilizar, pero bueno, puede tener beneficios de corto plazo, sobre todo de naturaleza económica, si se modifica una turbera para la agricultura, pero hay que tener en cuenta también cuáles son las consecuencias a largo plazo, sobre todo desde el punto de vista ecológico. Utilizar toda esta tecnología para poder hacer uso de las turberas para el cultivo va a impactar también las emisiones de carbono, puede ser que se tenga que recurrir a fertilizantes, sí, para poder sembrar así. Y lo hecho, cierto es que al tener que drenar todo el agua para poder utilizarlos, como por ejemplo cuando estamos hablando de turberas tropicales, lo que ven es que luego, cuando viene la temporada seca, tienen las condiciones inversas. Entonces, falta agua donde antes había agua en exceso. Así que esta contradicción vemos que al principio tienen que sacar el agua porque hay mucha y luego se encuentran con que tienen que agregar agua porque les empieza a faltar. Me gustaría luego destacar algunos otros inconvenientes, por ejemplo, que la turba empieza a desaparecer porque se descompone y las capas inferiores que van quedando expuestas en realidad son aún todavía menos cultivables, por lo cual hay que en las temporadas húmedas mantener controlada el agua porque si no hay riesgo de inundación y demás. Bien, gracias, muy buena sus reflexiones y la información que nos acaba de dar. Sully, por favor. Such as in carbon storage and water storage. But I would like to invite you to Sully. go to beyond carbon and water. Sí, So, queremos. I mentioned in the Es Rio difícil province in para Sumatra, mí which utilizar has around
el equipo. Hablando de los pantanos, estos cumplen una función física de protección de carbono y guarda de agua. Yo quiero mencionar que en Sumatra, en la provincia de Río, tenemos 4 millones de hectáreas de pantanos y tenemos ríos importantes y miles de pequeños arroyos. Yo quisiera explorar la diferencia entre las comunidades locales y los recursos, y queremos hablar de los recursos que ofrecen las zonas de pantanos. ¿Cómo pueden funcionar estos pantanos y establecer una productividad? Sí, por supuesto, ellos pueden resguardar el carbón y esto puede estar de acuerdo con la protección del hábitat para que la producción de alimentos y que ayudan a la supervivencia pueda continuar en esas zonas. Y cuando hablamos de los peces en esa zona, usted ha investigado mucho en cuanto a la pesca y sería fantástico escuchar más sobre el papel que el pez juega. Es una fuente importante de proteína y nosotros en Indonesia, en esta parte de la investigación, muestra que esto es casi una extensión de los océanos. Acá, mirando el diapositivos, tenemos acá todos los detalles de los recursos de 5 zonas de la provincia, y estas surgen de los ríos, de los lagos, los canales y los pantanos. Y el número de pescadores son pocos en comparación al total de la población. Ellos utilizan tecnología tradicional y elementos que son buenos para el medio ambiente. Esto es importante en el sistema de producción de alimentos. Y ahora, Susan, por favor, si podría compartir alguna idea en cuanto a cómo se cultiva en zonas con tabla alta de agua, qué condiciones se requieren. Gracias, Jeremy. Si nosotros deseamos reducir las emisiones de efecto invernadero, que son una de las grandes desventajas de cultivar en pantanos, hay que subir el nivel de la tabla de agua y hacer un rearreglo o rearreglar los elementos a cultivar. La mayoría de los cultivos que se hacen en estos momentos no son de tierras húmedas, sino de tierras secas, y habría que adaptarlos a tabla de agua alta, pero se han identificado ahora otros cultivos que potencialmente podrían cultivarse con tablas altas de agua, que se pueden adaptar a las condiciones que se requieren en el ambiente del pantano. Pero aunque hemos identificado algunos cultivos que potencialmente serían adecuados,
ninguno de ellos aún ha sido cultivado en escala. Entonces, el aspecto económico de esto de cultivos en cuanto a desarrollo de mercado no ha sido logrado. Faltan muchos pasos todavía para llegar a lograr este potencial. Estos cultivos tienen que estar destinados a la sobrevivencia y muchos de estos pantanos en el sudeste de Asia tienen mucha población y tenemos que considerar opciones para poder mantener la seguridad alimenticia. Algunos cultivos son complicados, no sabemos si crecerán sin fertilizantes y si utilizaríamos fertilizantes, ¿qué impactos tendrían estos en las emisiones de gas? ¿Podríamos seguir reduciendo emisiones a pesar de los niveles altos de agua? Entonces, es cuestión de combinar una serie de estrategias, el tipo de cultivación acuática que esté combinada con restauración y forestación. Estamos observando alternativas y que permitan traer a la tabla de agua a nivel de superficie. Y quisiera ahora pasar a una pregunta que quisiera escuchar las opiniones de ustedes dos. Zuli primero, hablando de organizaciones y gobiernos de Indonesia y de otros sitios, cómo restaurar los pantanos y cultivarlos y cómo se hace esto en la práctica. Y esto es diferente de la restauración de otros sistemas, ecosistemas. Zuli, por favor. How is this done in practice, and how does it differ from restoring other ecosystems, other terrestrial ecosystems? Podemos escucharla, pero no verla. It is about the emerging field or study related? No, sorry. Vuelve a repetir la pregunta, la importancia de restaurar y volver a plantar en los pantanos. ¿Cómo se hace esto en la práctica y cómo se difiere esto de otras restauraciones, de otros sistemas terrenales? Hablando de energía. En Indonesia, por ejemplo, hay iniciativa para revivir los pantanos en todo el país, desde Kalimantan a Sumatra. Y me interesaría saber cómo sucede este proceso, por medio de qué técnicas, y si cómo esto presenta un desafío diferente al de la restauración de un bosque. Acá tenemos ya en Indonesia restauración de los pantanos, y esto da una oportunidad para mejorar estos recursos y a diferencia de otros sistemas, en los pantanos no tenemos demasiados conocimientos y tenemos la oportunidad para los investigadores y para aquellos que entienden de controles de cómo restaurarlos. Para ofrecernos el conocimiento y las prácticas a las comunidades locales. Y aquí tenemos algunas regulaciones de cómo manejar los recursos, los peces,
y hay un control en el lago y ríos, y esto lo van a hacer también en el resto del agua de los pantanos. O sea que esto está todo en estudio. Gracias por los comentarios. Y ahora Sisu, por favor, puede contestar esta pregunta. Sí, yo creo que lo que dijo Zuli, estamos todavía lejos de comprender hasta qué punto podemos restaurar estos pantanos en los trópicos. Es difícil, tenemos que equilibrar distintos componentes. Tenemos que hacer que funcionen de manera natural, y entonces quizás tenemos que bloquear algunos canales de desagüe, y tenemos desafíos para separarlos de las forestas, especialmente para algunos pantanos muy degradados, en medios ambientes muy duros. No todos los árboles van a ser apropiados para la restauración, y también necesitamos controles porque estos pantanos están impactados por programas de forestación, así que todos tienen que ser parte del programa de restauración, y a considerar también las personas, porque muchas comunidades ahora viven cerca de estas zonas y hay que tomar en cuenta los requisitos humanos de las comunidades locales, su subsistencia. Y por lo tanto la restauración es algo no solo ecológico, sino que es parte de los componentes sociales también. Gracias. Esto es una muy buena contribución. El punto de vista sobre las oportunidades son muchas. Y ahora pasaremos al próximo grupo, que son aquellos que establecen las políticas. Gracias, Susa. Gracias, Zulis, y permanecen en línea para tener después más preguntas. Y ahora aquellos que establecen las políticas, tenemos acá 4 personas. Aludo Hom, viceministro en la República de Indonesia. Tenemos Roshama Germain Impasi en turismo y medio ambiente de la República de Congo. Tenemos a Gabriel Acosta, ministro de Perú, y tenemos a Jean-Jacques Banguta de la DR Congo, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y ustedes ya han escuchado la contribución de los otros oradores, y desearía que por favor Kalu nos hable de las condiciones de los pantanos en su país. Gracias, buenos días, buenas noches. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y si hablamos de Indonesia y los pantanos, acá tenemos 13 millones de hectáreas de pantanos, y esta cifra es más baja de las que se mencionaron anteriormente, por 2 razones. La primera, las mejoras que hemos realizado en relación a los pantanos, y también por el crecimiento de la gente que habita estas zonas. Tenemos 13 millones de hectáreas de pantanos, y 31% de estas
son muy profundos, más de 2 metros de profundidad, y estos pantanos profundos, hasta 3 metros de profundidad, están en 3 de nuestras grandes islas, y más de casi 6 millones de hectáreas están ubicadas en Sumatra y unos 5 millones en Kalimantan y 3 millones en Papúa. Y estos pantanos pertenecen a 865 unidades distribuidas en las 3 islas principales. Y un 50% de estos pantanos ya ha sido convertido en tierra utilizable. Y se considera esencial para el mantenimiento de estas áreas. En Indonesia damos mucha importancia a los pantanos y a lo que existe dentro de estos sistemas ecológicos, tigres, elefantes, ciertos tipos de monos y, bueno, vida salvaje en general que existe en estos pantanos y que no se puede encontrar en ningún otro sistema. Entonces, desde el punto de vista ecológico, social, ecológico, este ecosistema es muy, muy importante para Indonesia. Muchísimas gracias, y a ver que vamos a Sudamérica, a Perú, y escuchar hablar a Gabriel, por favor. Muchas gracias a Jeremy por haberme invitado para poder compartir con ustedes la experiencia del Perú en cuanto al control sostenible de las tierras de pantano. Cuando hablamos de estas tierras en Perú, hablamos de 5,5 millones de pantanos tropicales que están en las tierras bajas de la bocina del Amazonas, concentradas especialmente en 2 zonas protegidas, de las cuales hablaré enseguida, y también está también ubicada en una zona que es el terreno pantanoso más grande del país. Tenemos también algunos pantanos importantes en las tierras altas, en los Andes, donde tienen un papel fundamental en la producción para aquellos de elementos que son requeridos por las personas que viven en las tierras altas, y también elementos para Lima, porque no tenemos agua y dependemos de lo que pasa en estos terrenos húmedos de los Altos Andes. Y yo voy a volver a describir después este tema. Vamos entonces a pedirle a Jean-Jacques de la República Democrática del Congo si puede hablarnos de sus pantanos. Muchísimas gracias por permitirnos compartir nuestra historia. Soy Jean-Jacques y estoy trabajando para el ministerio. Como ustedes saben, en ciertos
En cuanto a aplicaciones de agricultura, el problema que presenta que se presenta al gobierno, cómo podemos reducir la presión en zonas agrícolas y tenemos que preguntarnos si estos pantanos, dónde están y qué podemos hacer con ellos en términos de carbono y qué podemos hacer en la República para restaurar estos pantanos. Y esto es una actividad importante y que nosotros vemos que nosotros tenemos que hacer un buen mapeo de cuáles son las zonas pantanosas del DRC. Bien, y tenemos aquí diferentes actividades culturales porque nosotros no sabemos en este punto cuáles son los conocimientos que se tienen que transmitir para la preservación de las turberas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear actividades para estas regiones que ayuden a reducir la presión sobre estos ecosistemas y cómo eso se puede traducir en políticas nacionales? Pero para nuestra actividad, bien, tenemos que pasar a Rokshan. ¿Usted puede brevemente hablarnos un poco sobre la situación en su país, por favor? Allô, vous m'entendez là? Oui, voilà. D'accord, merci. Sí, hola. Jean-Maroc Passy-Moupassi, directeur ¿Me oyen bien, por favor? Sí, lo oímos bien. La question relative à l'étendue des tourbières, il faut savoir que les tourbières, on parle ici des Bien, tourbières. la pregunta relacionada con la expansión de las turberas, bueno, tiene que ver con estas turberas que constituyen la cuenca central del Congo. En nuestra república sabemos que hay una sola cuenca y estamos hablando de 145.500 kilómetros cuadrados que abarca esta cuenca y que 2/3 de esta superficie son turberas. Y nosotros tenemos 1/3 de este territorio dentro de nuestra república. Estamos hablando de 4.500 kilómetros cuadrados de turbera que están en nuestro país. Y gracias a las iniciativas que se han empezado a implementar en el 2017, han tomado lugar prioritario cuando se las declaró como área protegida. Nosotros lo que buscamos es justamente poder proteger estas tierras. En ese momento no sabíamos que la superficie de las turberas estaba dentro del área protegida y como vimos son regiones que están prácticamente deshabitadas. Hay unas 18.000 personas viviendo allí nada más. Eso es porque es muy difícil de acceder a esta zona, esta región. Así que el desafío tiene que ver con
la restauración, es cierto, pero sobre todo cómo se puede mantener toda esta superficie territorial de las turberas intacta para no tener que llegar a una instancia de restauración. Lo que queremos es destacar que estamos hablando de 30.000 millones de toneladas de carbono que se han generado a través de estas turberas. Así que estamos realizando varios estudios, especialmente la confección de un mapa preciso de estas turberas con la asistencia de la Universidad de Leeds, y que podamos medir la cantidad precisa de carbono que se puede procesar a través de estas turberas, porque eso nos representa un reto para la conservación de estos territorios. Hay varios proyectos. Hace un rato alguien dijo que en su país el desafío de proteger las turberas era un desafío importante. Nosotros ya hemos tenido la tercera reunión con nuestros socios dentro de la región, con también representantes de otros países como por ejemplo Indonesia, y lo que firmamos fue al final de esta reunión un acuerdo para que estos tres países podamos apoyarnos mutuamente en pos de la protección de las turberas. Indonesia, que ha estado interesado en proteger estas turberas en el pasado, tal vez nos pueda ayudar a la integración de una coalición que proteja las turberas. O sea, queremos aprender de la experiencia de otros países para no repetirlas. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar entonces a Jean-Jacques nuevamente y luego a Gabriel. Quería saber un poco más sobre cuáles son las políticas más efectivas a la hora de proteger las turberas, y luego de eso pasamos a Perú, ¿sí? Jean-Jacques, sí, como estaba diciendo, las políticas más efectivas para la conservación de las turberas, en mi opinión, es una política que cree oportunidades para las comunidades locales. Entonces, estamos buscando políticas que nos ayuden además a reducir la pobreza, porque esa es la razón por las cuales las comunidades locales y las comunidades aborígenes vuelcan su actividad a las turberas. Entonces, hemos estado trabajando en esto en los últimos 2 años. Estamos recién en los primeros estadios de la creación de políticas. Entonces estamos aprendiendo, estamos observando qué se está haciendo en otros países, como en Indonesia también. Bien, muchísimas gracias, Jean-Jacques. Gabriel, ¿qué está pasando en Perú? ¿Cuáles son las políticas para la protección de turberas? Bien, creo que hay 2 etapas. La primera tiene que ver con la creación de áreas protegidas, como por ejemplo una reserva nacional, o la creación del abanico de Pastaza en la zona de Ramsar. Y estamos trabajando con la lógica de crear
un área protegida con una gestión de estas áreas protegidas. Y lo tercero es la promoción de una utilización sustentable de estos recursos. La experiencia que vemos aquí, tanto en Pacaya Sabine y en la Reserva Nacional, es permitir la utilización de los recursos naturales por parte de las comunidades locales. Estamos hablando de pequeños pantanos donde hay diferentes especies, que se utilizan históricamente para muchas cosas, pero hemos podido finalmente incorporar al sector privado como socio en colaboraciones con las comunidades locales para poder generar beneficios para las comunidades locales también. Pero bien, lo que estamos tratando de hacer, como usted dijo al comienzo de nuestra sesión, es que las podamos utilizar húmedas como son en su estado natural, sin tener que drenar o quitar el agua. Bien, gracias, Gabriel. Quiero que pasemos a Paalu. Ayer estuvimos hablando sobre las condiciones generales en el mundo, el clima geopolítico, el desafío del cambio climático, el COVID. ¿Cómo va a impactar esto la utilización de las tierras y la seguridad alimentaria en Indonesia y en otras partes del mundo también, pero tal vez podemos empezar por Indonesia? Bien, gracias, señor moderador. Sabemos que esto es, como siempre, un fenómeno mundial y que estas políticas que se mencionaron ayer sobre las diferentes facetas de esta situación que tiene que ver con los paisajes, con la ecología, pero también con elementos económicos. Es que la tendencia del ser humano siempre es asegurarse lo propio para poder, sobre todo, lidiar con situaciones extremas, como es, por ejemplo, el caso de la pandemia. Pero bien, así que hay dos consecuencias de esto. Vamos a ver una desglobalización. Vamos a empezar a pensar políticas que miren hacia adentro en cuanto a, por ejemplo, la producción de alimentos y el aprovechamiento de los recursos. Lo segundo, y que no vamos a poder controlar del todo, es que tiene que ver con la utilización de los recursos, que incluye también las turberas. Los gobiernos están tratando de tener una mirada más amplia o panorámica, no solo para maximizar la producción de alimentos, sino también para a la misma vez poder proteger el medio ambiente. Así que si reconocemos, los efectos del COVID-19 y de la pandemia, que tiene efectos negativos, por supuesto, pero también tiene algunos efectos positivos. Y el gobierno de Indonesia está sopesando todo esto con mucho cuidado, porque lo que intentamos es poder producir alimentos, incluso commodities, para nuestro país, maximizando la utilización de los recursos, pero aún así tomando en cuenta la dimensión ambiental y el impacto que esto puede tener
sobre el medio ambiente. Yo creo que si somos cuidadosos, podemos encontrar beneficios de esa situación del COVID y de la pandemia. Pero bueno, si no, también hay muchos efectos negativos que vamos a tener que manejar y a los que vamos a tener que responder. Y tenemos que poder equilibrar esta tendencia desde proteger y utilizar los recursos. Bien, gracias. Y porque nos estamos acercando al final de nuestra sesión, tal vez vamos a pasar directamente a la siguiente pregunta. Y si pueden los 4 creadores de políticas responder brevemente la relación entre el arte de crear políticas y cómo se traduce esto del papel a la práctica a la hora de trabajar, como en este caso, con las turberas. Muy bien. En cuanto a las políticas y las políticas de utilización y protección de las turberas, yo creo que Indonesia está creciendo muy rápido y está desarrollando políticas bastante sofisticadas y tomamos siempre en cuenta la recomendación de los expertos y los científicos. Tenemos estas regulaciones desde el 2016, por ejemplo, para la protección del medio ambiente. Y estas políticas se redactaron tomando en cuenta las recomendaciones de la comunidad científica para poder tomar en cuenta sus recomendaciones y hemos comunicado todo esto a la población para que la población sepa cuáles son los parámetros que tenemos que tener. Mientras que en las áreas protegidas, ¿sí?, de conservación, tenemos que mantener la mayor cantidad de agua, ¿sí?, los niveles de agua lo más altos posible, mientras que en las tierras utilizables se busca que sea de al menos un 40%. Y en cuanto a la implementación práctica y técnica, esto se hace a través de nuestro Ministerio Forestal, lo que tiene que ver con la planificación, la implementación, todos los aspectos técnicos, el manejo del agua, la alteración del agua, etcétera, etcétera. Así que desde el 2016-2017 e incluso desde el 2015, que estamos tratando de mejorar la calidad de nuestras políticas, teniendo en cuenta también, por ejemplo, lo que sucede, lo que recomiendan en la República del Congo también, y lo que va sucediendo y van aprendiendo ellos también. Es algo que está constantemente en evolución y que va cambiando a medida que vamos avanzando. Pero lo que queremos es que las políticas que diseñamos sean políticas prácticas, aplicables y con sustento científico. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a Roche now. Ahora tenemos una pregunta para ustedes sobre su investigación y cómo se puede hacer una aplicación práctica de estas políticas. Pero bien, muchas gracias. Nosotros tenemos frente a nosotros este proyecto congolés que está pasándose a la fase práctica para poder conocer mejor las características de las turberas, los niveles, la composición del carbono, cómo se puede mantener y preservar la flora y la fauna en esas turberas. Y con toda esa información concreta en las manos, entonces vamos a poder empezar a redactar nuestras políticas. Recibimos el informe hace un par de semanas y la verdad es que fue muy reveladora porque todos vemos que la mayor parte del agua de las turberas en el Congo proviene de las lluvias, o sea que es de origen pluvial.
Entonces, explotar la selva no es lo más inteligente, porque si no se va a afectar las turberas, se van a quedar secas, van a perder todo su componente húmedo. Así que tener ese tipo de información con un sustento y una base científica es muy útil para que quienes diseñan y redactan las políticas los puedan tener en cuenta y puedan crear medidas adecuadas, porque no podemos permitir entonces que se explote la selva en estas regiones. Así que para nosotros no se trata de conservación solo por el hecho de conservar, sino que tiene que tener un beneficio palpable, tiene que tener una dimensión concreta. Y por eso es que queremos sumarla e integrarla a un programa más amplio, para que podamos con este proyecto y las comunidades locales y el sector privado seguir avanzando y contar con ellos, con su participación y su compromiso. Y también con la industria forestal y con las comunidades locales. Y estamos desarrollando esta industria agrícola que va a tener un abordaje sustentable para que no se afecte el ecosistema y que para que podamos incluso agregar valor a través de otras iniciativas, como por ejemplo el turismo ecológico, que es una de las fuentes de fomento y financiación de los esfuerzos de restauración y preservación, porque estamos utilizando y aprovechando recursos que están allí disponibles. Pero bien, si queremos modificar las prácticas para eliminar algo y decir que no se puede hacer, lo mejor es crear algo que lo reemplace. Por eso es que, además de redactar las políticas y las restricciones, estamos tratando de desarrollar proyectos que equilibren la situación. Lo estamos haciendo junto con las organizaciones internacionales que nos viene. Los animales salvajes se transfieren entonces a las grandes ciudades y toda esta conversión, toda esta conducta, aún de estos 18.000 individuos, hay que empujarlos a través de varios proyectos y preparar el proyecto. Ya estamos con otro proyecto en mano. Hay mucho interés sobre esta pregunta y quiero realmente optimizar esta situación. Lo siento, estamos un poco cortos de tiempo. Si por favor Gabriel puede responder a esta pregunta. Muchas gracias. Sí. Nosotros tenemos algo similar a la situación descrita por los colegas en cuanto a los aspectos científicos y la base que estos ofrecen para poder tomar decisiones, pero estamos intentando generar evidencia que vengan de las ciencias sociales, cómo calculamos los beneficios a la comunidad local, que reciban la comunidad local o que va a recibir si tomamos un enfoque nuevo e incorporamos a las sectores corporativos, administraciones y la comunidad local, y cómo podemos de esta manera convertirnos en un nuevo modelo de control
y cómo estos beneficios son comparables con la posibilidad de poder sacar petróleo o gas de estas tierras pantanosas, tal como sucedió en el Amazonas peruano. ¿Cómo obtener la información definitiva que muestre que este nuevo modelo tenga la posibilidad de competir? Muchísimas gracias. Y John Jack, antes de más preguntas de la audiencia, sí, algunos comentarios. Sí, yo creo que la investigación científica nos puede traer este tipo de conocimiento. Estamos, por ejemplo, si hablamos de el COVID-19, ¿sí? Decirnos por medio de la investigación, decir cuál es la mejor manera de actuar. Y por lo tanto, le pedimos a los políticos tienen que tener un conocimiento previo. Muchas gracias. Quiero agradecer al panel de establecimiento de políticas y tenemos unas preguntas, muchas de la audiencia. Esperemos poder satisfacer 2 o 3. Y la primera pregunta, quizás la más popular, es cómo hacer que la gente deje de transformar los pantanos para otros usos. Esta es una pregunta muy importante. Quizás podemos tener la contribución de Indonesia explicando cuál fue la experiencia de ellos y a lo mejor Zuli puede también hablar en segundo lugar. Muchas gracias. El desafío en esta transformación del pantano a un ecosistema seco en Indonesia, en estos momentos estamos tratando de promover las posibles utilizaciones de los pantanos y como una fuente de agua, y para reducir un poco esta reducción de los sistemas de pantanos. Estamos hablando de las posibilidades de pesca y de conservación de agua en los terrenos húmedos. Y también tenemos una transformación por medio de la tecnología, que es muy importante. Hay nuevas tecnologías que nos permiten aprovechar al máximo, utilizar zonas para zonas agrícolas. Y algo que se también mencionó antes fue el hecho de que esto es una manera de almacenar carbón, y esto es importante de conservar porque por medio de la conservación del pantano conservamos el carbón, y esto es importante. Bueno, sí, se pueden generar ingresos si se convierte el pantano a otros usos, pero hay otras dos opciones. El problema es que la elección es limitada. Hay ciertas amenazas si lo conservamos por el problema del hambre en la zona de los pantanos, o utilizamos otro tipo de política. Je vais partir malheureusement. Thank you, merci. Me tengo que retirar, me disculpo. Thank you.
Tengo otra reunión, por lo tanto debo retirarme. Y dado el tiempo limitado, quizás tenemos nada más que una o dos preguntas más. Estamos cortos de tiempo. Y la otra pregunta más popular, la agricultura y la acuacultura se consideran que pueden alterar la ecología hidráulica. ¿Y cómo podemos considerar esto? Sue, ¿puede darnos alguna idea de esto? Sí, es una buena pregunta. Anteriormente yo hablé que hay problemas con la alteración de la hidrología y esto es un desafío porque aunque estemos intentando restaurar la forestación, esto también es un desafío y si lo hacemos en combinación con la mantención de las tierras húmedas, esto es un desafío enorme y tendríamos que establecer un equilibrio y todavía son momentos tempranos y personalmente yo quisiera que pensemos en la reforestación como solución, es buscar ciertas especies de árboles que puedan darnos recursos viables y, como se dijo también, que exista la oportunidad de combinar esto con la acuacultura, dada el papel importante que la proteína del pescado representa para estos habitantes. Y bueno, tenemos que terminar, aunque este tema podríamos hablarlo por mucho más tiempo y desafortunadamente tenemos que dar por concluida la sesión. La conversación puede seguir adelante por UJA y por supuesto nosotros todos estamos disponibles para futuras preguntas si se quieren poner en contacto con nosotros de manera directa. Entonces, quiero darles las gracias a todos aquellos en la audiencia que han participado por su interés y les agradezco a todos los panelistas, a todos aquellos que se unieron a nosotros en el mundo y a todos los equipos de GLF y otros, especialmente a Diana, y que nos han ayudado a que esta sesión sea una realidad, trayendo estos panelistas. Y hablaremos más sobre, si quieren escuchar más sobre estos pantanos tropicales, pueden referirse a las páginas web que estoy mencionando y ahí van a encontrar también todos los materiales de esta sesión y esperamos verlos pronto. Que tengan un buen día, una buena tarde, según donde estén, y disfruten del resto de la conferencia. Gracias. Gracias a Jeremy por haber hecho un trabajo tan bueno como moderador.